Bienvenidas a un episodio más de Estimadas. Este es un proyecto, un podcast en donde queremos contarles un poquito de historias de mujeres poderosas, de chicas poderosas, que esto es espectacular, especialmente porque queremos que las niñas, las jóvenes puedan encontrar inspiración y sobre todo conocer un poco de grandes mujeres. Este es un proyecto organizado por Ticas Poderosas y tiene la colaboración de la Embajada de España en Costa Rica y la Asociación de la Red Española Costarricense de Ciencia, Innovación y Tecnología, RECIT. Para el episodio del día de hoy tengo de invitada a Liliana Rodríguez, que ya está acá conmigo. Ella es científica académica, líder ejecutiva con más de 20 años de experiencia. Bueno, son muchas las cualidades que vamos a ir conociendo hoy en este podcast y lo mejor de todo es que, bueno, quiero contarles que ella es la coordinadora regional de investigación y transferencia de la Universidad Técnica Nacional, la UTN de Costa Rica, con sede en San Carlos, y hay un tema en específico que ahora quiero que conversemos como a largo plazo y todo, pero para no hacer más larga la introducción, Liliana, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de poder compartir con ustedes y sobre todo pues también compartir y retroalimentar experiencias que motiven, que inspiren y que pues que busquen esa pasión día a día de no solamente ser mejores, sino poder aportar a la sociedad y al mundo en que vivimos. Bueno, muchísimas gracias. Empecemos retrocediendo un poco en el tiempo y contarnos un poco como, vamos a hablar un poco de la Liliana de unos 10, 12 años, esta que estaba ahí buscando qué hacer con ella de futuro, porque a veces uno de esa edad está pensando qué va a pasar, pero yo creo que vos te enamoraste desde muy pequeña, desde de la naturaleza, de la biología, pero no sé si hubo como algún factor en específico que te hizo decir, yo quiero enfocarme en la biología cuando sea grande. Bueno, realmente eso se remota más allá todavía. Desde mi infancia, yo crecí en San Carlos, ¿verdad? Que es una tierra sumamente hermosa, con muchísima naturaleza. Y pues sí, realmente lo que me inspiró fue ese contacto cercano con la naturaleza, la maravilla de entender los procesos. Y desde pequeña, yo realmente desde la escuela sabía que quería ser bióloga tropical, así de específico, ¿verdad? Y después, pues gracias a Dios, tuve la oportunidad de ingresar a la universidad en la carrera de esta biología tropical. Y pues se fueron dando las circunstancias, pero muchísimo también motivado gracias a mi familia, ¿verdad? Que ha permitido siempre ese contacto cercano con las fincas, con los animales, con la naturaleza, la observación. Y yo creo que eso es la parte principal que me inspiró. Bueno, pero hablando de eso, ya tenías como una carrera muy específica, bióloga tropical. Yo creo que ya Desde eso es pequeña. algo muy específica, pero ¿cómo lo escuchaste o quién te contó? Porque creo que a veces pasa mucho que cuando uno es pequeño no tiene como tanta variedad de carreras porque a uno le van introduciendo poco a poco, ¿verdad? Pero esa tan Sí, específica, ¿quién fue? imagínate que hace bastantes años, ya estamos hablando de más de 20 y resto de años, 30 años, y además no había internet como ahora, ¿verdad? Que usted se mete a investigar y pues tiene acceso a conocer cuáles son las opciones que hay. Fue porque realmente a mí siempre me ha gustado conversar mucho con personas referentes, cuando hay alguna inquietud. Entonces tuve la posibilidad de conversar con algunos profesionales o consultarles de qué se trataba aquello, porque antes realmente era conversando con las personas, no como te digo, no había tanta información tan cercana. Es más, cuando yo hice mi admisión a la universidad, que tenía que enviar algunos documentos, los envié por fax, imagínate, a la antigua, y eso daba mucho temor en aquel momento. Entonces yo creo que es eso, yo siempre he pensado que las personas referentes, o sea, creo que uno de los papeles fundamentales que tenemos las mujeres ahora en ciencia, tecnología, y en toda esta parte que engloba ahora hasta en arte, ¿verdad? Es precisamente poder contar la historia, poder contar que no siempre todo ha sido camino de rosa y entender realmente en qué consiste esa profesión. Entonces, creo que es eso, siempre tuve, vamos a ver, la opción de poder consultar a las personas y la inquietud de preguntar. Yo siempre he sido una persona muy comunicativa en el sentido que pregunto, consulto las cosas, trato de investigar quién es la persona que está haciendo eso, pues ir a consultar. Y realmente en el 99% de los casos siempre son muy accesibles. Entonces yo creo que eso es una de las cosas más importantes, el poder conversar, porque eso nos va a cortar camino o nos va a aclarar el rumbo en muchísimas iniciativas que tenemos.
Respecto a eso, yo tengo como una pregunta muy en concreto, porque a veces tenemos como la perspectiva de que hay ciertas carreras, por ejemplo, de STEM, que si no estás dentro del gran área metropolitana es muy difícil llevarlas, que si no vivís en San José Centro no tenés como las posibilidades de hacerlo. ¿Cómo fue en tu caso, estando en San Carlos, de decir, ok, ya tengo muy claro lo que quiero hacer con mi vida, ahora viene el siguiente paso de la educación? ¿Cómo fue todo este proceso? Bueno, yo creo que eso es una planificación que se hace y eso es una de las cosas que tenemos que trabajar mucho con los jóvenes, indiferentemente si son niñas o niños, ¿verdad? Es el plan de vida. Yo creo que yo desde pequeña he tenido esa claridad de trazarme metas y decir, bueno, efectivamente, yo lo que quiero estudiar es esto y qué necesito para hacerlo. Pues también siempre era muy aplicada en la parte académica, digamos, en el caso de las notas, porque sabía también, pues venimos de una familia pues humilde económicamente y sabía que si no era por medio de la educación pública costarricense, las universidades públicas y específicamente esta carrera solo la daba la Universidad Nacional Biología Tropical, pues yo sabía que la opción era esa, no había más opciones en ese sentido. Entonces tuve que hacer esa planificación para decir, bueno, ser muy empunchada, como decimos en Costa Rica, ¿verdad? Académicamente para obtener las notas. Entonces ingresé inclusive con una beca de honor a la universidad, porque en ese momento de las 300, 400, 500 admisiones que hacían en biología, a biología tropical solo permitían 35 por año, ¿verdad? Entonces entro con beca de honor y eso me permite también, porque sabía que tenía que irme a estudiar afuera, como decimos nosotros en San Carlos, que es a Heredia. O sea, para entender, a mí me fueron a dejar un día antes de entrar a la universidad, ¿verdad? Y pues y ni siquiera conocía, y al otro día tuve que preguntar cómo llegar a la universidad. Pues son esos retos mentales que tenemos que prepararnos ahora, de entender que si yo lo que quiero es eso, realmente tengo que entender que van a haber esfuerzos, sacrificios bien orientados, pero que hay cosas que no se pueden planificar de un día para otro, ¿verdad? Si vos necesitas buenas notas, eso es una cosa que se empieza desde séptimo, octavo, noveno del colegio y luego las notas de presentación. Entonces, yo creo que es eso, que los jóvenes tienen que planificar qué es lo que quieren a largo plazo. Y igual me pasó luego con el trabajo. O sea, ¿qué es lo que yo quiero? Bueno, yo quiero trabajar en una universidad pública, pero relacionado también con los sectores productivos. Y para ingresar a la universidad pública necesito también estos hitos académicos o estas preparaciones. Entonces yo creo que uno va entendiendo y así uno puede definir qué cosas le aportan, qué cosas son temporales, ¿verdad? Porque a veces pues tuve ciertos trabajos para ganar experiencia, pero que yo sabía que no eran mi meta principal, pero que eran importantes, que se necesitaban para lograr llegar a esas otras metas. Entonces uno cuando ya llega a esas metas tiene que saber, es como cuando la macetera se te queda chica, ¿verdad? Cuando necesita la planta ya ha crecido y necesita pues trasplantarse a otros horizontes y moverse. Yo creo que esas son cosas que hay que estar replanteándose uno en la vida y es muy frecuente. Yo creo que ya he tenido diferentes etapas en la vida para poder ir cumpliendo y que lo vayan llenando a uno y que además entender que la experiencia que uno ha ganado en la vida puede aportar también a otros niveles. Por ejemplo, pues empecé siendo académica, profesora, ahora estoy más enfocada a proyectos de cooperación internacional en la formulación, redacción, implementación, proponer proyectos y ganar proyectos a nivel internacional. Y pues esa expertise es muy importante y uno tiene que estar donde uno aporte, donde uno sienta que uno aporte, porque pues hay muchas otras personas que se pueden dedicar, por ejemplo, a dar un curso específico o una materia específica, pero no tal vez tengan las personas la experiencia y el bagaje para generar proyectos internacionales o coexistir, digamos, en esta interacción de la internacionalización, digamos, con el contexto y el conocimiento de Costa Rica. Entonces yo creo que es eso, o sea, uno tiene que hay diferentes etapas en la vida que hay que irlas planificando, pero también entender dónde uno puede aportar más y puede ser más valioso su trabajo y dónde uno puede siempre estar creciendo, ¿verdad? Porque también estas diferentes etapas te aportan a vos misma como persona, como profesional, como ser humano, y yo creo que eso es una de las cosas más importantes, siempre tener ese crecimiento continuo. No, me encanta que recalcaras eso porque a veces necesitamos como esta pequeña guía y sobre todo que nos recuerden que sí es importante la preparación desde que estábamos en el cole, porque a veces es como eso de que hay muchas personas que dicen como, no, en el cole voy a estar como más tranquila, ya después en la U ya
pero me encanta que resaltaras eso. Y ya que mencionaste lo de todos los proyectos internacionales, hay algo que quiero que conversemos mucho y es sobre la investigación con la producción del hongo ostra a partir de los desechos de piña. Creo que esto es un tema que es uno de los que quería tocar bastante. Entonces, contanos un poquito de este proyecto para que las chicas que nos están viendo puedan entender, ya que estabas hablando de los proyectos con los que has trabajado. Bueno, trabajamos muchísimos proyectos de manera paralela, pero yo creo que puedo decir que ese es el proyecto de mi vida, ¿verdad? El proyecto al que he dedicado 20 años de mi vida. Yo creo que la ciencia y la tecnología, la ingeniería, tiene que tener un propósito más allá. O sea, todas son instrumentos, son inclusive un medio para llegar a estos fines, que son precisamente que los proyectos tienen que tener su propia alma, su propio corazón, y es en el sentido que aporten, no solamente, por ejemplo, en el caso de este proyecto que se llama Escalamiento del Modelo de Negocio de Transición Justa a la Bioeconomía Circular en la región Huetar Norte, es precisamente un nuevo aporte conceptual, porque estamos hablando de bioeconomía circular, regenerativa, que cuida los ecosistemas, y solidaria, porque incluye a los grupos vulnerabilizados en la cadena de valor de las innovaciones. Es que qué cosa más bonita es que además que la ciencia aporte know-how, el saber hacer, el conocimiento, estamos hablando que es por el paquete tecnológico que por primera vez en el mundo se han logrado producir hongos comestibles a partir de la biomasa o los residuos, digamos, que quedan de la cosecha de la piña, siendo Costa Rica el principal exportador del mundo y teniendo más de 240 toneladas de este residuo que ahora se constituye una materia prima en la bioeconomía circular para generar no solamente proteína de alta calidad, sino para construir los andamios de un sueño que ha tardado 20 años y que gracias a esta colaboración internacional, la cooperación española, la cooperación alemana, gracias a la articulación con los sectores socioproductivos, especialmente, por ejemplo, Nicoverde, Nicofruta, Empital, que nos han permitido generar este escalamiento, y con los grupos piloto que estamos trabajando, asociaciones de personas sordas, de personas ciegas, de personas dentro del trastorno del espectro autista, asociaciones de mujeres, asociaciones de desarrollo. Realmente que yo creo que uno de los mensajes más importantes es que Costa Rica es sumamente rica, que la riqueza que tenemos es, el mayor capital que tenemos es el capital biológico, es la biodiversidad. Tenemos un conjunto gigantesco de biomasa residual que queda en los residuos de la cosecha. Uno de los grandes retos es la transformación de esa matriz agrícola a productos agroindustrializados de alto valor, pero que los tenemos literalmente en el patio, que antes se consideraban residuos o se consideraban inclusive basura. Y este proceso yo quiero llamar también en ese sentido. Estos procesos no se construyen de un día para otro. Yo he dedicado 20 años de mi vida desde una idea, desde una vez que vi una vagoneta llena con lo que antes se llamaba basura, y dije, eso no son 14 metros cúbicos de basura, son 14 metros cúbicos de materia prima que tienen 17 certificaciones y que por ende podríamos producir también coproductos o productos de altísimo valor con esas certificaciones. Y así es como ya hoy estamos logrando ya producir, además de los hongos comestibles, transferir a finales ya de este año la infraestructura a unas plantas para la producción de setas o de hongos comestibles, donde estos grupos van a empezar a tener empleo verde, o sea, es el empleo generado de la bioeconomía circular, de lo que antes denominábamos residuos. Y entonces aquí no solo estamos construyendo un conjunto de oportunidades, sino también que estamos generando empleabilidad, emprendimiento, un modelo de negocio cooperativo y solidario en el que podemos entonces construir de manera conjunta y, como le digo, pues aportar, porque nuestras regiones se dicen que son pobres, que tienen los más bajos índices de desarrollo, que el cambio climático nos va a afectar. Y entonces todo esto nos llena como un conjunto de desesperanza. Pero bueno, yo hoy que estoy sentada aquí, veo por la ventana y lo que veo es verde. Y el verde siempre será ese color de esperanza, pero otra vez, yo no creo que las oportunidades nos caigan literalmente del suelo, del cielo, o vienen del suelo más bien, en el sentido que tenemos que, con lo que tenemos más cercano, construir y que nosotros podemos ser esos referentes mundiales, que eso es otra cosa que quiero luego profundizar. ¿Qué se nos dice desde pequeños? ¿Qué nos dice el sistema educativo? Y qué son las cosas que tenemos más bien nosotros que enfocarnos y cambiar de actitud, porque tenemos talentos, tenemos dones, pero tenemos una actitud muy cargada
por lo que vemos en la sociedad, por lo que vemos en el entorno, que tenemos que modificar para enrumbar no solamente en nuestra Costa Rica, nuestras zonas rurales, sino también pues el futuro de los jóvenes hoy y sobre todo de las chicas, porque tampoco es fácil, que eso es otra cosa de la que luego podemos hablar, que no es fácil y qué retos hay que enfrentar. Sí, justamente eso te quería comentar porque estás contándonos que son 20 años por lo menos solo de este proyecto. Han sido muchas noches de desvelo, me imagino, y también me imagino que te has tenido que enfrentar en sectores donde, bueno, hay un gran porcentaje en donde todas las carreras de STEM están mayormente abarcadas por la población masculina. Entonces, a veces para nosotros es todo un reto e incluso nosotras mismas somos las que a veces nos ponemos los limitantes o la sociedad. Entonces, hay grandes retos y sí me gustaría que nos contaras de eso, de cómo los has enfrentado, a qué te has enfrentado y también decirle a las chicas que no tengan miedo, que se enfrenten y que sean valientes y guerreras y que nada más sigan adelante trabajando. Sí, sí, sí. Hay que saber cuál es lucha dar también, ¿verdad? Eso es importante. Primero, hay que prepararse. Definitivamente hay que prepararse a nivel académico, a nivel intelectual, a nivel de habilidades blandas. Yo pues le doy siempre gracias a Dios que siempre participé desde niña, por ejemplo, en oratoria, ¿verdad? Fui inclusive ganadora de concursos nacionales en oratoria y yo creo que eso es una de las herramientas que más nos está faltando, porque no solamente tener el mejor proyecto del mundo, o saber redactar el mejor proyecto del mundo en nuestras áreas, sino es saber comunicarlo. Hay que saber cómo hacer que la gente se enamore, cómo también hay que tener ese liderazgo. El liderazgo es algo que se trae también por las circunstancias en las que uno crece, pero también se puede fortalecer y creer en nosotras mismas. Si nosotras creemos que lo que estamos trabajando tiene ese potencial, por supuesto, con este fundamento científico, apoyado con la institucionalidad, en este caso la Universidad Técnica, que ha sido, pues, por supuesto, un gran baluarte en este sentido y ha apostado por el desarrollo de la bioeconomía circular en Costa Rica y sobre todo en la región Huetar Norte, pero sobre todo es entonces creernos, porque si usted está, nosotras estamos convencidas de lo que estamos haciendo, tiene un propósito, tiene esa razón de ser y cómo está aportando, pues nosotras mismas vamos a inspirar, nosotras mismos, yo literalmente se le va a salir a uno por los poros y la pasión que usted le va a dedicar, porque como esto no se hace de 8 a 5, aquí hay vacaciones, aquí hay madrugadas, aquí hay noches, ¿verdad? Hay días que son difíciles, que son cansados, hay días que uno no sabe cuál es el camino, pero siempre conversando con alguien y esos días difíciles siempre van a pasar. Aunque uno piense que no, siempre van a pasar, pero entonces hay que tener preparación, hay que tener liderazgo, hay que fortalecer esos dones de comunicación, de expresión, ¿verdad? Hay que hacer que los proyectos sean sexys, como les digo yo, ¿verdad? Porque no tienen, la ciencia no tiene por qué ser aburrida tampoco, ¿verdad? Y en la medida que aporte, como les digo, en un modelo de negocio, la ciencia tampoco se puede desvincular de la realidad. Tiene un componente de laboratorio, tiene un componente de campo, pero también si queremos que llegue como innovación, es aquello que llegue al mercado, tiene que tener un componente de la realidad, tiene que ser competitivo, tiene que ser rentable, por supuesto, ¿verdad? Y tiene, que este es el llamado que yo hago, que involucrar la investigación, el desarrollo, la transferencia, la extensión y la acción social y el escalamiento. No solamente publicar en artículos científicos especializados que solamente nosotros en nuestro propio mundo leemos, sino existe también todo el tema de ciencia abierta, o sea, la comunicación a la sociedad. En estos proyectos las personas van a empezar a ser parte de, pero sí, no ha sido fácil. Yo trabajo muchísimo en el sector productivo piñero, por ejemplo, y ha sido pues muchísimos años muy liderado por hombres, ¿verdad? Pero ya ahora ya vemos cada vez más personas y señoras gerentes de estos proyectos, muchachas que se están involucrando en este proyecto. Nosotros, Nico Verde, ha empleado a muchísimas jóvenes de las comunidades. Y eso es empleo verde, generar oportunidades, perfiles ocupacionales que no existían para que las personas no tengan necesariamente que salir de donde viven por obligación, porque no hay opciones, que si quieren salir porque tienen otra oportunidad mejor, que dicha. Pero aquí no solo estamos construyendo las capacidades científicas y tecnológicas, estamos construyendo una visión de futuro de región, donde vale la pena quedarse, donde vale la pena luchar y que más pues cuando uno ama realmente el territorio que lo vio uno nacer y queremos
que nuestros jóvenes y las futuras generaciones y pues nuestros hijos tengan esas posibilidades y sobre todo cuando hay población vulnerabilizada que requiere ese apoyo todavía para ser incluida porque necesita muchísimo colaboración. No, y ahora que estabas mencionando este tema de no tener que salir por obligación, creo que ahora también estamos en la era en donde la inteligencia artificial viene acompañando mucho a la ciencia y sobre todo va a ser un gran apoyo para los proyectos. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cuál pensás que va a ser el futuro para las próximas generaciones, ahora involucrando en las carreras del STEM, la inteligencia artificial, todo esto como desde una perspectiva, por ejemplo, en San Carlos? ¿Qué oportunidades vamos a poder encontrar, por lo menos desde tu perspectiva, a largo plazo? Bueno, muchísimo, porque precisamente tenemos ahora, como nunca antes, acceso a la tecnología, a esas fuentes de información, a poder utilizarla como una herramienta para optimizar nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces yo creo que es eso. Lo que pasa es que hay cosas básicas que todavía que tenemos que trabajar y estos proyectos son la clave. Te cuento que ahora estamos trabajando con estas asociaciones de mujeres. Vamos a empezar a construir ya estos módulos de estas plantas piloto en las comunidades, por ejemplo, en las Marías de Caño Negro, de Los Chiles, de Alajuela, ¿verdad? Cerca con la frontera con Nicaragua. Y estos proyectos han involucrado una transformación de los territorios y las comunidades. O sea, señoras que antes sus parejas no les daban permiso para ir a las reuniones o decían que eran las señoras que estaban perdiendo el tiempo. Ya en las últimas capacitaciones que hemos hecho acá en Nicoverde, esas señoras vinieron acompañadas con sus hijas que pidieron permiso en el colegio para venir acá y capacitarse. Y ya ellas tienen inclusive, hay algunas que tienen niñas de meses de edad. Y yo dije, esto es este proceso que no es de un día para otro. Es que estamos construyendo para las futuras generaciones una plataforma que va a ser mujeres empoderadas, mujeres lideresas, mujeres que van a transformar y que no es un proceso solitario. De la mano ya los señores de las comunidades van entendiendo que gracias a ese liderazgo femenino que siempre cuida, que siempre protege, que no solamente piensa en el dinero, que es un medio necesario para subsistir, pero más allá estamos pensando en el futuro y en el cuidado de esos niños y esas niñas y de la misma comunidad, de la biodiversidad, de la naturaleza, que la comunidad esté mejor, que tenga acceso precisamente. Es que no podemos hablar de inteligencia artificial en un lugar donde a veces no hay ni un camino, donde no hay electricidad, no hay agua, menos una computadora, ¿verdad? Es que esas son las realidades que nosotros vivimos aún en la Costa Rica. Costa Rica tiene muchas caras. Costa Rica no es la capital, no es San José, como yo digo, más bien somos las regiones también que trabajamos articuladamente, somos las regiones ricas que tenemos esa biomasa, o por qué no las costas, ya siendo inclusive Costa Rica más grande a nivel, por ejemplo, del mar, ¿verdad? El recurso marino. Entonces, es esa nueva perspectiva de decir, venimos de un territorio rico, venimos de pequeñas, más bien en las fincas estamos acostumbradas desde los 5 o 6 años a andar ahí resolviendo circunstancias que se dan cada día, ¿verdad? Con la naturaleza, con los animales, con el trabajo. El trabajo es bueno. Yo creo que esas son las oportunidades que tenemos que dar, contactar o exponer a los niños y a las niñas desde tempranas edades. Hemos tenido la experiencia con este proyecto, trabajar con niños de kinder, por ejemplo, y cuando nosotros les enseñamos, logramos producir, digamos, tenemos una bolsa que producimos a partir de esa bolsa hongos comestibles en 2 semanas, a partir de los residuos de las hojas que quedan de la producción de piña. Entonces, cuando yo he tenido la oportunidad de preguntarles a estos niños de kinder, cuando ellos ven las bolsas, ven los hongos ahora, y les digo, cuando ellos entienden que de esa piña sale ese hongo, se quedan maravillados. Dicen que son mágicos, porque los hongos inclusive crecen 1 pulgada por día. Entonces, tenemos la oportunidad de obtener proteína en 2 semanas a partir de algo que antes era un residuo. Y muchos de esos niños lo que comen ahora son embutidos, comida ultraprocesada de bajo costo, porque sus padres no tienen recursos. Cuando yo le pregunto a un niño de estos, ¿a qué se dedica su papá? A arrancar piña, es un peón de campo. Cuando yo le pregunto a una niña, ¿a qué se dedica su mamá? A seleccionar piña en una banda, de pie generalmente todo un día, ¿verdad? Pero cuando ven que se puede transformar a través de biotecnología, a través de toda esta, digamos, agricultura regenerativa y con el uso de la tecnología del Agritech, ¿verdad?
ven que podemos obtener hongos, que estamos produciendo suplementos nutricionales, que estamos haciendo ahora harinas, que se lo pueden comer, que eso no les va a perjudicar, sino que más bien les va a beneficiar en su salud. Es ahí la mejor manera de entender que la ciencia y la tecnología, la biotecnología y el por qué es una buena idea dedicarse a esto y que es una excelente opción dedicarse a esto, ¿verdad? Como una oportunidad para transformar sus vidas, sus comunidades y que busquemos pues también un ambiente favorable, ¿verdad? Porque no estamos trabajando con cualquier piña, estamos hablando que estamos trabajando con piñas y con productores, como Nico Verde, que tiene más de 120 pequeños productores de cooperativas y asociaciones con 17 certificaciones, 0 residuos de pesticidas, que usan biocontroladores. Es este el modelo que queremos, el que conserva el agua, el suelo, el aire, ¿verdad? Porque eso depende también nuestra salud y no solamente el futuro económico, es inclusive la salud y el bienestar y que esos niños y niñas se sientan felices de seguir trabajando y seguir viviendo de donde nacieron, porque quién más que ellos van a estar comprometidos y quién más de ellos les va a hacer placentero que ese lugar donde crecieron sea también el lugar donde puedan desarrollarse como personas y profesionales y aportar, no solamente para Costa Rica, es que estamos aportando innovaciones para el mundo. Y eso es otra cosa que tenemos que entender. O sea, desde Costa Rica tenemos el talento humano, si lo acompañamos con las capacidades y el trabajo colaborativo para generar experiencia no solamente para nuestras regiones, sino para el mundo. Eso que dijiste es súper importante y me encantó lo que dijiste de los niños que ya están teniendo como estos primeros pasos, los acercamientos, pero sí me gustaría que dieras como un mensaje más en general, porque actualmente hemos visto como casos de niñas que tal vez tienen como ese miedo de, es que me da miedo de estudiar algo de ciencia porque me da miedo de equivocarme, me da miedo de que no me salga la primera. Creo que es muy importante entender de que todo es un proceso y sobre todo que a veces hay que dar ese primer paso. Entonces, ¿cómo dirías hacia a grandes rasgos cómo pueden dar ese primer paso, cómo pueden motivarse, incluso automotivarse, como lo hiciste vos desde pequeña? Sí, sí, gracias a Dios siempre tuve una madre que en mi familia, ¿verdad? Que me motivó. Yo dije, pues yo quiero ser bióloga tropical y mi mamá me dijo, bueno, y ella fue y me acompañó el día de la admisión a Heredia a entregar papeles, ¿verdad? Pero yo creo que es eso, otra vez, siempre tenemos que buscar personas referentes, personas que nos ayuden a aclarar esas dudas que tenemos. Y puede que pase que no estén dentro de la familia. Puede que pase que la familia o tu papá o tu familia te va a decir, no, no se puede, quizá porque a veces no hay los recursos, pero que hay que entender que como nunca antes hay las posibilidades de becas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel también internacional. Hay las posibilidades de obtener financiamiento, inclusive financiamiento no reembolsable, porque a veces dicen, bueno, ¿cómo voy a empezar un proyecto? Nosotros, ese proyecto con Cooperación Española es casi de 1 millón de euros. Y si sumamos las contrapartidas son casi 2 millones de euros que hemos estado movilizando y además los proyectos de cooperación alemana. Entonces, dinero hay. Lo que hay que tener son proyectos con propósito, con ese espíritu, con esa claridad de quiénes son los beneficiarios y el aporte que se dan. Pero si nos acercamos a personas referentes, o sea, hay que ir a tocar puertas. A las universidades son una excelente fuente de referencia, hay instituciones académicas, yo siempre he pensado que tenemos que construir en Costa Rica una red de mentores y sobre todo de mentoras, porque las mujeres nos entendemos entre nosotras. Hay una parte también que yo quiero tocar, que es la vida familiar y la vida, cómo salir adelante a pesar de las vicisitudes. Yo soy madre de 2 niños dentro del trastorno del espectro autista, mi hijo pequeño, los crío sola en este momento. Inclusive soy una mujer que se separó por un tema de violencia doméstica, que tuve que denunciar la violencia doméstica y pues que yo ahora saco a mis hijos adelante porque no quería vivir el resto de mi vida en esa situación y entender que eso tampoco era un buen ejemplo para mis hijos y máxime en una situación de discapacidad. Entonces, esos proyectos, yo digo que son puertas violetas también en el sentido que no solamente nos rescatan a nivel profesional, sino que también hay que tener esa fortaleza de entender cuando algo no nos hace bien, cuando algo estamos en circunstancias, pero hay que buscar esos apoyos y esas ayudas para seguir adelante y cómo no tenemos que permitir que ciertas situaciones que vemos que nos opacan, que no nos permiten sacar nuestros talentos, nos están perjudicando. Entonces, yo creo que es eso. Somos llamadas también a construir
Hay tanto que hacer todavía por las personas con autismo, por ejemplo, con discapacidad. Si nosotras nos cuesta en este momento obtener oportunidades laborales, imagínense una persona con discapacidad. Yo tengo acceso a bastantes oportunidades internacionales, a veces dar ponencias, proyectos, pero siempre pienso, ¿y qué voy a hacer con mis hijos? ¿Verdad? Entonces el tema de las redes de apoyos entre nosotras, y hay días que ya no encuentro la luz, converso con alguien y una conversación de 5 minutos me anima, me orienta para seguir adelante. Entonces uno dice, bueno, sí nos necesitamos. En todo, ¿verdad? Es que a veces usted dice, no ocupamos ni dinero, es simplemente que alguien nos escuche, que alguien nos dé un consejo basado en la experiencia. Entonces yo creo que en Costa Rica una tica poderosa es aquella que ayuda a otra a salir adelante, como le digo, escuchándola, dándole una recomendación, dándole un contacto, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues nosotras tenemos que también tener la valentía, la fortaleza, el entusiasmo, el esfuerzo y el compromiso, que si es dado con aquello que te gusta, con pasión, yo creo que siempre, ojalá pues te puedas dedicar a algo que de por sí te paguen por hacer lo que te guste, ¿verdad? Entonces yo creo que una de las cosas a las que tenemos que dedicar desde niñas es entender cuál es nuestro don, qué es lo que nos gusta, y si el medio en el que estamos no lo favorece, hay que buscar la manera de que así sea, ¿verdad? Buscando esas instituciones, personas, mentoras, empresarias, que nos ayuden a entender, porque otra de las cosas que más nos cuesta como mujeres es hacer negocio, porque es algo a lo que no hemos estado expuestas desde pequeñas. Tenemos la inteligencia, tenemos las capacidades, tenemos el liderazgo, pero ¿qué nos falta? Es eso. Por eso tenemos que acompañarnos también por otros hombres, mujeres, que estén dispuestas a aportar, porque tampoco pues podemos manejar todo, pero por eso hay que necesitar necesariamente hacer equipos de trabajo y redes que nos apoyan, nos entiendan, nos comprendan, porque somos mujeres que tenemos a cargo hijos, que tenemos a cargo una casa, una familia, un trabajo, una responsabilidad, y tenemos que vivir también, tenemos que disfrutar y disfrutar la vida. Y con estos grandes retos, sobre todo, y cuando trabajamos con personas con discapacidad, a veces decimos que nosotros la estamos capacitando, pero realmente estamos entendiendo y aprendiendo de ellas esas ganas de seguir adelante y disfrutar de la vida a pesar de sus circunstancias, porque realmente no es solamente ser muy exitosos, o sea, el éxito se mide, yo creo, con todo lo que hemos pasado y he pasado yo en esta vida, es precisamente por encontrar aquello en el que usted sea feliz y sobre todo aporte a los demás antes de irnos, porque tenemos un tiempo limitado en este mundo, ¿verdad? Y yo creo que una de las cosas más importantes es trascender en ese sentido, que nuestro trabajo tenga ese propósito de ayudar a los demás, ser luz en ese camino, y yo creo que a partir de ahí pues ya todo el resto es ganancia. Mencionaste así, para que lo hagamos muy brevemente, porque ya se nos acaba el tiempito, pero mencionaste mucho como toda la participación a nivel internacional y tenemos un montón de mujeres exitosas que están trabajando en proyectos afuera, vos sos una de ellas. Entonces, desde la perspectiva que vos has vivido, ¿cómo has visto el crecimiento de las mujeres costarricenses que están haciendo grandes cosas, grandes proyectos y que nos están representando a nivel internacional? Bueno, como nunca antes, ¿verdad? Pero yo creo que es eso, faltan aún más redes de apoyo, faltan conocernos entre nosotras. Yo creo que este espacio es eso, creo que la misma red también, ¿verdad? Es eso, es conocernos, apoyarnos, no flaquear en ese sentido y además entender cómo interactuar con estas oportunidades para que sean más fácil acceder a ellas, ¿verdad? Es que a veces todas las que han tenido que abrir trecho, abrir portillo, ¿verdad? Como nosotros decimos, ha sido una cosa muy dura. Entonces yo creo que en la medida que todas estas mujeres, como estas redes, nos conozcamos e interactuemos, va a ser más sencillo y va a ser, es que es increíble cuando, esto es como un gran Lego, ¿verdad? O cuando usted tiene una pieza, porque usted puede ser muy buena en una característica, un componente, si lo junta con otra, ya realmente construimos. Yo les hago siempre una alusión de esos 20 años, desde que los últimos 5 años empezamos a trabajar más con el sector productivo, usamos inclusive propiedad intelectual para colaborar con los grupos vulnerabilizados, para posicionar a Costa Rica a nivel internacional con la Unión Europea, que ha sido un socio estratégico fundamental. Ya todo es más fácil, todo es más rápido. Las personas pues pueden ser, digamos, más colaboradoras y sobre todo aportar en esos puntos específicos donde las personas necesariamente pues requieren
efectivamente otro tipo de apoyos. Bueno, muchísimas gracias. Ya a nosotros se nos fue el tiempo volando, pero yo encantadísima de conocer un poco de vos y sobre todo nos quedamos con grandes palabras y motivación para las chicas, para las jóvenes que siempre nos acompañan en este espacio. No sé si tenés como algún mensajito ya final para ya irnos despidiendo. Pues no, pues que sigan adelante con sus sueños, pero que también necesariamente hay que prepararse, pues y también buscar, como les digo, esas personas referentes que pueden ayudarles a que esos sueños se hagan de manera más oportuna y sobre todo, pues que aporten también a la sociedad y al lugar de donde ustedes pertenezcan. Súper, de verdad, muchísimas gracias Liliana por habernos acompañado en este espacio de Estimadas, un episodio más que es organizado por Ticas Poderosas y que tiene la colaboración de la Embajada de España en Costa Rica y también la Asociación Española Costarricense de Ciencia, Innovación y Tecnología, RECIT. Así que bueno, nos pueden acompañar en nuestras redes sociales, también pueden ver todos los episodios que hemos tenido invitadas espectaculares y también los invitamos a que estén pendientes para nuestro siguiente episodio. Así que de verdad, muchísimas gracias y esperamos que nos acompañen en un siguiente episodio más de Estimadas.